Hoy nos convoca en nuestra mesa científica los tiempos de la transferencia, un concepto muy profundo y un descubrimiento muy interesante de Freud, y lo recordamos en su frase de 1905. Una serie de evidencias psíquicas anteriores no es repetida como algo pasado, sino como vínculo actual con la persona del médico. Bueno, contamos con la presencia de Clara Nemas, la doctora Clara Nemas, y con de nuestra casa, la licenciada Nora Rabinovich. Voy a empezar hablando de Clara Nemas. Clara es psicoanalista de apega con función didáctica, coordinadora del área de desarrollos postclinianos, coordinadora del grupo de educación continua sobre las ideas de Nelson, coordinadora del grupo del proceso de devenir psicoanalista y es miembro del comité asiático de la IPA. Bueno, ¿cómo escuchamos? Está haciendo acoplamiento de la ahora. Prueba el micrófono, Mati. Prueba el Con la hora. Ahí no. Sí. No quería apagarlo, pero nunca lo puedo apagar arriba. Así que... Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer poder intercambiar con colegas sobre temas que no son tan queridos y apasionantes, ¿no? Después de tantos años seguimos explorando y tratando de encontrar nuevas maneras de entender cosas que pareciera que los autores de alguna manera cuando nos vamos a dormir escribieron algo nuevo en capítulos de los libros o en los artículos que nuestra familia nos dice otra vez con este libro, ¿no? ¿Qué pasó? Y lo tenemos todo anotado y igual tendríamos que tener una nueva edición para volver a anotar las cosas que se nos van ocurriendo. Así que yo voy a hacer algo muy arriesgado hoy, que es algo que suelo hacer, que espero que salga bien. Nunca sé si esta vez sale bien o no, ¿no? Pero que tiene que ver con compartir con ustedes desde mi propia elaboración, digamos, ¿no? Del tema, un tema tan preciado y... ¿Está bien? ¿Escuchan? Sí. Un tema fundamental para el psicoanálisis, como es el tema de la transferencia, que pudo ser descubierto de algún modo en los orígenes gracias a la percepción y la intuición de Freud y de poder aprender de sus experiencias aunque fueran negativas, ¿no? La idea de la contratransferencia, hablando de la temporalidad, fue mucho más tardía, necesitó 50 años para poder revisarse el tema de la contratransferencia, y me gustó una de las, digamos, explicaciones que da Horacio Echegoyen en su libro de técnica, donde dice que, claro, que los momentos fundacionales, como fue el psicoanálisis, con tantas dificultades que tuvo y tanto dificultades para instalarse dentro de la cultura, era mucho más difícil tomar en cuenta la participación y la responsabilidad de la personalidad del analista, incluida en el proceso psicoanalítico. Y que por eso llevó mucho más tiempo hasta que pensamos acá que Racker primero, ¿no? Habló de la contratransferencia. Pero hay un artículo, no voy a tomar los de Freud, ¿no? Voy a, quizás, vamos a escucharlo luego de Nora. Quería empezar directamente con las ideas de Melanie Klein, tomar también ideas de Bion, ideas de Meltzer y también de John Steiner, con quien tuve el gusto, digamos, de trabajar durante una época, porque me parece que han sido para mí los aportes más nuevos que me fueron dando otras dimensiones, digamos, a la posibilidad de entender mi trabajo. Con Melanie Klein, ella dice algo en el año 52, algo que no había dicho del todo así antes, pero dice que ella desde
siempre había dicho que las relaciones de objeto estaban desde el comienzo, se daban desde el comienzo de la vida, ¿no? Y obviamente, todo lo que vamos a hablar está hablado en lenguaje adulto. Y no tenemos manera de expresar lo que ocurre verdaderamente en esos primeros momentos de la vida, porque, bueno, así como Freud descubrió la infancia, digamos, y la sexualidad infantil, Melanie Klein se puso en contacto para ella con el primer año de vida y las primeras relaciones y contactos que el bebé tiene con el mundo. El bebé kleiniano es un bebé buscador, un bebé buscador de objetos, digamos, ¿no? Podríamos pensar que el bebé del año 13 de la negación, creo que fue el 13, de la negación de Freud, era un bebé que escupía lo que no le gustaba de adentro suyo. Todo lo que era bueno quedaba con él, todo lo que era malo se escupía. ¿A dónde? No queda tan claro a dónde. En esta teoría, donde hay una concepción de un vínculo con un objeto de los orígenes, esa escupida, digamos, llamada proyección o identificación proyectiva, sucede desde el comienzo de la vida, adjudicando algunas de las emociones ligadas a lo que podríamos relacionar con un instinto de muerte en Freud, pero que en Melanie Klein aparece como el terror a la aniquilación, como la sensación de destrucción desde adentro del bebé, que necesita ser exteriorizada, necesita ser puesta afuera por justamente el miedo a la aniquilación que produce. Y genera un mundo externo que puede estar por momentos, en momentos de ansiedad, muy imbuido, digamos, de una sensación de persecución. Así como el bebé en sus aspectos ligados a, digamos, instinto de vida o su capacidad de amor, que ella constantemente habla del amor y del odio en contrapunto, uno sin posibilidad de existir sin el otro, genera vínculos amorosos que van a ir permitiéndole defenderse de esa sensación de hostilidad o de esa percepción de hostilidad del mundo. Es como si, imaginemos, yo digo, no sé cómo imaginarlo, pero un bebé en la cuna que se acerca a alguien, ¿no? Una sombra, que no sabe cómo lo va a tratar, que no sabe qué le va a hacer, que no tiene idea. Y entonces pareciera que lo que ella plantea es que se generan dos, como los cajones del escritorio, ¿no? Yo tengo uno de un lado, otro del otro, y de un lado están los objetos buenos, que no tienen que saber nada de maldad, porque están como con una bondad depurada, ¿sí? Una sensación de que estos objetos me van a gratificar y proteger. Y del otro lado, estos objetos frustrantes, de los que al principio no puedo pensar solo o imaginar o fantasear o lo que podamos decir que un bebé puede hacer, no podemos pensarlo como ausente. La ausencia está inmediatamente llenada por un objeto malo o persecutorio que puede hacerme un daño, que es la frustración, ¿no? Ella plantea, y esta sería la primera etapa de vida de un bebé esquizoparanoide, lo llamó, y porque hay una escisión entre estos aspectos del self y del objeto, buenos y malos, y una ansiedad que al principio es más persecutoria, que luego en la vida, cuando ella habla de las raíces infantiles de nuestra vida adulta, las podemos ver, digamos, en esas convicciones acerca de que hay un objeto externo, malo, al que estoy entonces autorizada a querer matar o a matar, porque es el enemigo, ¿no? Bueno, en las guerras, en los fanatismos, todas estas constituciones de un mundo externo, persecutorio y que tiene todo lo malo que es proyectado, escupido y puesto ahí, se transforman en una bendición para poder ejercer la hostilidad hacia ellos. Luego aparece otra escena, otro tipo de ansiedad en este mundo que se va integrando, que es la ansiedad paranoide.
La ansiedad paranoide, si pensamos, por ejemplo, en el cuento de Caperucita, también, pero en el cuento sobre todo de Blancanieves, ¿no? La manzanita que le ofrece esa buena viejecita está envenenada, ¿no? Entonces, de la persecución por objetos malos y buenos, pasamos a un momento en que la sospecha es que algo malo pudo haber infiltrado al objeto bueno, digamos, ¿no? Algo frustrante o algo venenoso. Con el tiempo, dice ella, pero no solo con el tiempo, desde el comienzo de la vida, también hay momentos de integración del bebé. El bebé cuando está mirando a los ojos a la madre, cuando tiene un momento tranquilo, ¿no?, con la madre, son momentos de integración donde se relaciona con la madre. En otros momentos de ansiedad se va a relacionar con una parte parcial de la madre, ¿no? La madre que lo gratifica o la gratificación tiene sus bemoles también, ¿no? Porque tener la primera alimentación idealizada, qué sé yo, la lechita caliente que cae como una bomba en el estómago, que nunca tuviste adentro, que tenés que hacer un trabajo bárbaro para poder después excretarlo, no sabés si podés vomitarlo, tenés que confiar en que haya todo un sistema de enzimas adentro, sin saber eso, pero que pueda utilizar lo bueno de esta alimentación y excretar lo malo, lo que no le sirve. Todo esto es un modelo también para pensar el funcionamiento mental más adelante. A mí me encanta usar este modelo en el trabajo, ¿no? El trabajo de tener que confiar en el inconsciente, en el trabajo del inconsciente. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque también, así como se generan relaciones de objeto tempranas, la transferencia está dada ya en los primeros objetos de la vida. Es decir, que el chico que viene con nosotros, como analistas de niños, ya viene con transferencias hacia sus padres. Es decir, que los padres que tienen en su mundo interno no son una fotografía o una representación, que también la hay, una representación de los padres, sino una transformación de estos padres en el mundo interno por un ir y venir que yo lo pienso como las olas, la marea y la arena. Digamos, tenemos el agua y tenemos la arena seca, ¿no? Y en el medio se genera esa franjita de agua mojada, de arena mojada, que siempre parecen los agujeritos que íbamos con los baldecitos a tratar de sacar con la pala y que después seguimos haciéndolo como psicoanalistas, digamos. Como que, y vivimos en ese mundo interno que describe Melanie Klein, donde hay un interjuego constante entre las proyecciones y las introyecciones. Es decir, que tanto en la imagen del ser como en la imagen del objeto va a haber algo del otro y algo mío. Y ahí generamos, es donde vivimos, en ese mundo de arena mojada de la costa, digamos, entre el mundo interno y el mundo externo, desde esta perspectiva, obvio, ojo que el psicoanálisis no es uno, y cada uno de nosotros se identifica más o menos con una teoría por distintas cosas, o con un modelo, diría yo, más con una teoría, con un modelo de pensar la personalidad sobre todo, ¿no? Y los vínculos humanos. Entonces, esto lo llama Melanie Klein el mundo interno, un poco distinto de la realidad psíquica de Freud, que él había descubierto. Este mundo interno yo lo entiendo como un escenario de un teatro, donde hay actores, pero sobre todo hay un guionista, donde hay iluminadores, hay todo una manera de distribuir el escenario, que es muy importante. Para mí, pensarlo como una cosa teatral, ese mundo interno, que ella dice también el escenario, ¿no?, de los objetos internos, me sirve mucho, porque lo pienso como, vieron que hay un trabajo de Pirandello que se llama 6 personajes en busca de un autor. Bueno, yo digo, un autor en busca de personajes. Es decir, que mucho de lo que trabajamos con nuestros pacientes tiene que ver con estas situaciones transferenciales con otros objetos del mundo. Nosotros cuando llega al análisis lo vamos trabajando en los distintos tiempos, si se quiere, de la transferencia
que planteó después Meltzer, pero lo vamos trabajando desde la idea de que hay un guión y que los personajes que se van buscando, que a veces entendemos más como una compulsión a la repetición, son personajes que se hace un casting, digamos, ¿no? Un casting de personajes que van a relacionarse, van a poder poner en práctica o actuar ese guión inicial. Y la otra es el iluminador, fundamental. El iluminador que pone la luz en una parte del escenario y nos deja el resto en oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, a mí este modelo me sirve y me ayuda para modelizar también en el trabajo analítico mis interpretaciones. Entonces, Melanie Klein, desde la idea de que hay hostilidad y hay amor desde el inicio, tiene algo también muy importante que es la idea de la balance necesario entre la interpretación de la transferencia positiva y la transferencia hostil o transferencia negativa. Además de hacer una salvedad de que no todo es transferencia negativa y que a veces los analistas podemos equivocarnos. Y el paciente está quejándose de algo real, ¿no? Hay un trabajo muy lindo que hizo John Steiner sobre lo que se encontró en los archivos, cuando se abrieron los archivos de Melanie Klein, que los había estudiado Elizabeth Spilius, y ahí se rescataron las clases de ella sobre técnica. Y son muy lindas, porque dicen algo así: agresión, agresión, están todo el tiempo interpretando la agresión como si lo único que hubiera. No tiene sentido interpretar la agresión, yo lo actúo, No tiene sentido interpretar la agresión si no es en contrapunto con el amor, porque no hay conflicto, sino, ¿no? Mis amigos me van a hundir más que mis enemigos, dijo, ¿no? Por esta insistencia en la transferencia hostil y negativa. Yo creo que hay algo de la temporalidad, porque nos hicieron algunas preguntas, quizás que tenga que ver con la evolución de nosotros como analistas, que a lo mejor en un primer momento de la vida analítica nos cuesta más interpretar la transferencia negativa, ¿no? Y cuando somos más viejos, a veces nos cuesta más interpretar la transferencia positiva. Creo que es porque tenemos miedo de creérnosla, ¿no? Y de pasar a creernos ese objeto parental idealizado. Miren, si hay tiempo les cuento después algo que pensé a raíz de un grupo de discusión que presenté en un congreso donde hablamos de la muerte del analista, ¿no? Y cómo la idea de inmortalidad nos acompaña a veces no dándonos cuenta de nuestra finitud, justamente por el aspecto de la transferencia parental que recibimos. No quisiera detenerme tanto ahora solamente en Klein, un poquito más el tiempo, porque querría traer dos aportes y un tercero, digamos. Fundamentalmente, ¿cuál es el aporte de Bion que para mí, ¿no?, ha enriquecido tanto la posibilidad de entender la transferencia y cómo la trabajamos? Que es el concepto de continente contenido, ¿no? De la posibilidad de pensar la mente receptora, sobre todo en un primer momento la mente de la madre, digamos, que tiene su capacidad de reverencia, Bion, que es la capa. Yo se los digo como un ejemplo, se los doy directo para que quede para mí más claro, a lo mejor no les queda a ustedes, pero es el bebé que transmite, ¿no?, algo, una emoción muy en crudo a la madre. Tengo miedo de morirme, tengo miedo de morirme. Y la madre puede decir, si tenés miedo de morirte, ¿por qué querés vivir? Es decir, poner al bebé como en contacto con los aspectos vitales y con los aspectos amorosos. Esto es una madre que puede contener y con sus actitudes, no digo, me sale devolver porque parece fácil decirlo así, pero la verdad que es una palabra que no me gusta, sería metabolizar, poder con su actitud, sobre todo hacer pensable algo que parece impensable. Y creo que eso es un aporte muy importante para el trabajo analítico de la transferencia, ¿no? Que yo creo que en lo que más consiste
es en poder recibir, involucrarse, pero tener algún aspecto que permita observar también esta situación. Hay Robert Capel es un autor que me gusta mucho y habla sobre este tema, porque hay otros autores que hablan más como de meterse en la transferencia y vivirla completamente, inmersión. Capel dice, hacemos una inmersión en lo que el paciente nos transmite, pero tenemos que tener un aspecto de nuestra mente que pueda observarlo. ¿Y yo cómo lo traduzco esto? Yo lo traduzco como ser capaces de recibir lo que el paciente proyecta sin selección, digamos, y sobrevivir a eso. Es decir, poder seguir pensándolo y no destruir nuestras mentes. En la medida en que nosotros podemos ser receptores, sin destruirnos y hacer la posibilidad de que alguien no se sienta ni marciano, ni único, ni destructivo, sino alguien que tiene estas ideas que han quedado por fuera de la capacidad quizás de contención de un objeto más primario. A veces yo digo, como vieron, no sé nada de fútbol, no importa, pero digo, el arco de fútbol por ahí, un chico tira pelota, ¿no es cierto? Que son todas estas emociones en crudo, que bueno, Melanie Klein dijo persecución, paranoia, depresión, pero son como de bolero, infinitas, digamos, ¿no? Entonces tira pelotas. Hay arcos de las mamás que son muy angostitos y reciben solo aquellas pelotas de las fotos de Kodak, digamos, ¿no? Y las otras quedan por fuera, incontenidas, y quedan en un espacio, en algún espacio, que es el espacio más psicológico, digamos, de la mente para Bion, y necesitan poder ser integradas en la totalidad de la personalidad sin destruir, ¿no? La capacidad o la posibilidad de pensar. ¡Ay! No, 5 minutos, bueno. De Meltzer les cuento solamente algo muy cortito que para mí fue fundamental, que es la idea del conflicto estético, en el sentido de no trabajar con la idea de enigma, trabajar con la idea de misterio de la mente. Cuando trabajamos con el enigma, trabajamos como Sherlock Holmes y queremos descubrir algo, como los padres de pacientes adolescentes que quieren saber dónde están, o las parejas que tenés que decirme qué pensás, ¿no? Y podemos tolerar más el misterio de la mente del otro, el misterio de la propia mente, y bueno, el aporte, lamento ser tan rápida ahora, pero el aporte de las ideas de John Steiner ha sido algo que él llamó interpretaciones basadas en el analista, interpretaciones basadas en el paciente. Yo tenía ganas, si puedo, de dar 3 ejemplos clínicos. Uno de una, dos situaciones más personales, que sería cuándo hacer y cuándo no una interpretación transferencial, hace mucho tiempo, así que puedo hablarlo, ¿no? Una paciente que había enumerado en detalle los ataques que recibía debido a su embarazo, ¿no? Pero menciona que está sorprendida, que todavía no recibió ninguna agresión de parte de su mamá, como podría esperarse. Justo lo opuesto, parece ser tierna, a pesar de que en otras ocasiones esto también era lo que provocaba el rechazo de esta chica, ¿no? Y que la madre había empezado a hablar de ella como cuando era bebé, y decía, ay, estabas en la teta, y diciendo, y ahora estás embarazada. Ella incluso ha pensado que en algún momento puede dejar su bebé al cuidado de la madre, porque también lo observó cuidar a una sobrinita, y tanto la madre como la madre de ella, ¿no?, como la sobrinita parecían muy, muy calmas. Yo le interpreté en ese momento, no hice una interpretación estrictamente transferencial, digamos, podemos también pensar que es eso, ¿no? Pero le interpreté que su pequeña sobrinita probablemente representaban un aspecto bebé de ella misma que podía dejarse cuidar porque aceptaba ser el bebé de la madre.
¿Por qué? Uno a veces no se da cuenta de lo que hace en la sesión, no lo piensa después. Pero ¿por qué esto pensé que era importante? Porque pensé que era importante que esta paciente, más que pasar por mí, su relación conmigo, era recuperar este aspecto de su relación con este objeto bueno, que había quedado tan escindido, tan distante, que no podía ser integrado. En otra situación, otra paciente, que por supuesto también tenía de reclamos, ¿no?, acerca de sus padres, inamovibles, comentó en una sesión que después de observar la conducta de la hijita de un amigo, de unos amigos, pensó que ella debe haber sido una beba bastante pesada, bastante inmancable, dijo, ¿no?, cuando era chiquita. Y me cuenta un sueño en el que alguien le da una bandeja con comida, que le tenía masa algo como pelotas parecidas a las que había, parece para ella, no sé dónde las vio en la Edad Media. También había sogas con nudos, como lo que hacen los indios, pero todo estaba hecho en una pasta y estaba servido como si fueran masitas en un lugar de té. Y asocia ella con los postres que la madre hacía para ella y que sus amigas comían vorazmente, digamos, ¿no? Un postre que me describe. Y continúa diciendo que habla de su novio y del deseo que ella tiene de lucirse, porque él la induce a competir con él, ¿no? Porque había sido, la verdad, muy herida en un momento en que él le dijo que ella iba a ser una madre muy poco cuidadosa. Ahora, ¿qué es lo que yo decidí en ese momento? Que su reconocimiento de haber sido y todavía ser una pequeña bebé o niña muy difícil de bancar, sin desatar un melodrama, porque en otros momentos, si yo hubiera pensado esto, o yo hubiera interpretado algo acerca de ser imbancable, hubiera tenido, bueno, hasta el techo, digamos, saltado, ¿no? Para mí era un material nuevo. La interpretación, entonces, estuvo dirigida a su expectativa de que yo fuera capaz de reconocer comida nueva. Y que esta comida nueva se refería no solo a su posibilidad de pensarse a sí misma como una niña pequeña o como una paciente en una nueva luz, y también concebir el trabajo analítico como algo diferente de una competencia entre las dos, a ver quién era la más lucida, ¿no? Entonces implicó el reconocimiento del trabajo del bebé también para producir leche, ¿no? Es decir, que si el bebé no chupa vigorosamente, la leche no se produce. Y si nuestros pacientes no producen sueños o asociaciones, nosotros tampoco podemos trabajar. Y entonces me parece que es un reconocimiento importante a este aspecto de la relación entre la mamá y el bebé. Puedes agregar el intercambio con los demás, vas a poder encajar. Digo algo muy cortitito para mostrar otro tipo de digamos, la interpretación basada en el analista y no tanto en el paciente, porque eso fue una época. Usted piensa que, usted siente que, usted, ¿no es cierto? Que fue eso que Melanie Klein dijo, mis amigos me van a decir más que mis enemigos, creo yo. Entonces, esta es una persona que volvió de unas vacaciones maravillosas que se tomó por sí mismo, ¿viste? Él era un docente académico, esto pasa en otro país, no pasa acá, nada que ver con la Argentina, entonces lo puedo decir más fácil. En un lugar académico donde él tenía que llegar el 31 de julio a dar su primera clase y él avisó que no, que llega en agosto. Y le dijeron, no, tenés que estar el 31 de julio acá. Y no lo podía creer, ¿no es cierto? Había estado de vacaciones y había estado con sus padres en un crucero y se tuvo que volver, porque si él estaba en el periodo de prueba y si lo echaban, era realmente una cosa muy mala para su carrera. Entonces, le escribe antes al analista, le pide una sesión antes de agosto, que era cuando ella empezaba,
y viene con una situación de estar frágil, mal, todo, pero también contándole todo lo que había hecho en las vacaciones y diciendo que le dijo a su jefa que él estaba en un estado mental terrible por un problema con su novia, ¿no? Y la analista me dice, esto era una supervisión, ¿no? La analista me dice que ya no sabe qué creer de este hombre. Entonces, mi propuesta, digamos, y después la discutimos si quieren, como para mostrar una interpretación basada en el analista, es decirle que el paciente está preocupado de que ponga a su analista en la situación de tener que considerar, por un lado, que él es muy frágil, que está en un estado muy frágil, y al mismo tiempo que es alguien que pudo haber pasado tan bien sus vacaciones, ¿no? Como que deja en ella esa decisión que él ha hecho entre una parte infantil y otro aspecto de él que tiene que presentar como muy frágil. Después, si tenemos tiempo, les muestro los distintos tipos de interpretación que podríamos haber hecho en distintos momentos de la evolución nuestra como analistas o del psicoanálisis kleiniano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a la licenciada Nora Rabinovich, psicoanalista, docente titular de la carrera de maestría de la AEAPG, delegada por la AEAPG Flaxseed, coautora del libro Modelo para Armar, la constitución del psiquismo, que su compiladora es Graciela Kaimsky, autora de numerosos trabajos sobre las distintas problemáticas del psicoanálisis. Bueno, a ver, más cómodo. Bueno, sí, retomo por donde vos habías empezado, que es que la transferencia es el concepto crucial del psicoanálisis y que, por supuesto, es un concepto que ha sufrido variaciones a partir de las distintas escuelas psicoanalíticas. Así que lo que van a escuchar ahora es muy distinto e implica diferencias también en las intervenciones, ¿no? Bueno, la transferencia se desprende lógicamente del hecho de que haya un hablante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fenómeno homeomorfo al sujeto, considerando sujeto lo que emerge entre una palabra y otra en la asociación libre en una sesión de análisis. Esta es una definición que hace Lacan de sujeto. Cadena en la que se desliza el deseo y que hace a la experiencia del inconsciente en el dispositivo analítico. El analista enuncia la regla fundamental de la asociación libre, habilitando la emergencia de las formaciones del inconsciente entre una palabra y otra, haciendo una lectura de aquello que se manifiesta. Lacan ha dicho que la misma presencia del analista es una manifestación del inconsciente y también, porque dice que la transferencia se funda en el encuentro del deseo del analista como deseo de resolución de lo que se trata de revelar y el deseo inconsciente del paciente cuya insistencia es indestructible. Esto lo toma de Freud, ¿no? Lacan. Olvidos, desplazamientos, condensaciones, sueños, síntomas aparecen en ese ir diciendo de la asociación libre. Se trata de un saber que no sabe la conciencia y que tiene efecto de verdad para el sujeto cuando el analista interpreta. El inconsciente emerge entre un significante y otro y se vuelve a cerrar, esquivo a cualquier intento de retenerlo. Es el verdadero sujeto supuesto saber, que el analizante atribuye al analista después de haber tenido la experiencia del inconsciente en análisis. Las palabras que ofertó el otro primordial son las que marcaron su cuerpo, apartándolo por siempre del instinto. El ser hablante tiene un cuerpo personalizado por la pulsión, que de esa manera responde a lo que pide el otro. Cómeme, haceme caca, déjame mirarte, escúchame, etc. El neurótico llega al análisis fijado a ese objeto singular y a esa posición en la que el otro lo ubicó y en la que él mismo supuso que era convocado.
el que tiene que estar, por ejemplo, ¿no? El que tiene que estar siendo siempre mirado, el que tiene que hacer todo de acuerdo a lo esperado, el que engaña, etc., para sugerir algunos ejemplos. El trabajo del analista será conseguir que ese objeto pulsional que el neurótico aloja para su otro pueda cederse, abriéndose un camino en el que el deseo sea posible. Si el deseo solo es posible cuando la falta de satisfacción se hace presente, tal como lo define Freud en el proyecto, la fijación pulsional tapona la falta necesaria para abrir camino al deseo. Lo que se espera del analista es el acto analítico. Este es un concepto que no está en Freud y que voy a tratar de explicar también a través de una viñeta. El acto analítico es algo que tiene valor significante y que implica la regla de abstinencia, es decir, abstenerse de ese goce que le solicita el paciente. ¿Cómo se lo solicita? De distintas maneras. Qué sé yo. Por ejemplo, que el analista se haga el distraído cuando el paciente se olvidó de pagar, ¿no? De esta manera coge el objeto pulsional al que el paciente está fijado, el sujeto está fijado, para que su cesión sea posible. El acto analítico arranca al sujeto del lugar indefinido que tiene entre significantes, porque entre significantes se escurre, ¿no? Para encontrar certeza de su deseo. O sea, el efecto que tiene el acto analítico es ese. Esto se traduce en un antes y un después del sujeto, lo que marca un tiempo irreversible, algo nuevo comienza. Más adelante, a través de una viñeta, voy a mostrar esto. Después de estas consideraciones, ya puedo meterme en el tema de los tiempos de la transferencia. El primer tiempo de la transferencia será posible solo si es posible que el paciente se pregunte sin respuesta acerca de su padecimiento, ignorando que es producto de la satisfacción pulsional que este implica. Este es el concepto freudiano, ¿no? El futuro analizante puede haber pedido que le recomiende un analista a alguien de su confianza. Puede dar crédito a las virtudes del recomendado. Se trata de la transferencia desde la vertiente imaginaria. Puede también sentir confianza si le recomendaron el servicio de psicopatología de determinado hospital, o que pida ser atendido por fulano cuando hace la admisión en su obra social o su prepaga. Sin embargo, hasta que no compruebe directamente, de acuerdo a lo que pasa en cada entrevista, que es con ese analista con quien quiere iniciar un análisis, este no se hará posible. Hay algo imposible de palabra que hará sentir si es con ese analista con quien quiere comenzar la travesía. Se trata de la vertiente real de la transferencia. Real, imaginario y simbólico son registros a través de los que Lacan piensa el sujeto. Cada uno se anuda al otro a partir de su propio agujero, lo que señala la falta en la estructura y el objeto causa de deseo centralizando el anudamiento. El analizante tiene temor de engañar al analista, de confundirlo con la imagen que presenta y que no pueda ser leído aquello que tiene que ver con su verdad, vertiente simbólica de la transferencia. Primer tiempo de entrevistas preliminares en las que tanto el analizante como el analista verán si la transferencia es posible para saber si será posible un análisis. Primer tiempo en el que el paciente manifestará alguna pregunta acerca de su sufrimiento y también alguna teoría acerca de su causa. El analista tratará de conmover los sentidos habituales que da el paciente a sus sufrimientos a través de subrayar sus palabras o hacer simples preguntas. Repetir una afirmación poniéndole un signo de pregunta, por ejemplo. Intervenciones que intentan que aparezcan otros puntos de vista sobre lo que le acontece al paciente, conmoviendo las respuestas cliché. Que aparezca algún acto fallido inaugurando la experiencia del inconsciente en análisis y develando una satisfacción impensada, podríamos sostener que es un comienzo, un segundo tiempo de la transferencia. El analista da cuerpo al sujeto supuesto saber. Tiempo de amor de transferencia, a propósito de lo cual cito
a Hilda Doolittle en su libro Escrito en la pared, que ella dedica a Sigmund Freud, médico sin tacha. Así es el libro, ¿no? El mismo, dice ella, el mismo profesor es bastante poco ortodoxo. Está golpeando con la mano, con el puño, la cabecera del antiguo sofá de Klein, que ha oído más secretos que el confesionario de cualquier padre confesor. El profesor dijo: el problema es que yo soy un hombre viejo, que usted no cree que valga la pena amarme. Tiempo de la transferencia que nos remite en el diálogo platónico a Alcibíades, queriendo de Sócrates algo más que el saber, sino obtener el tesoro que supone alberga el maestro y que él valora por su presencia. Amor de transferencia que hace de la sesión analítica un tiempo y un espacio como ningún otro, en el que se busca el saber, pero en el que no es sin la presencia del analista, alojando un pedazo del ser del analizante. Paradoja presente, ya que un análisis no es posible sin el amor de transferencia, a pesar de tratarse de una de las mayores resistencias al análisis. Por pretender ser amado, se engaña al otro del amor, dando lo que se supone que el otro espera. Lacan distingue el enamoramiento primario del inicio del tratamiento de la trama de satisfacción que implica el trabajo en análisis y que hace difícil romper la relación con el analista. Satisfacción que habla de que se trata de otra cosa que el enamoramiento inicial. El analista invita a la asociación libre. El analizante emite una profusión de aquellos significantes que tomó del otro, pero que tienen el valor de ceñir un goce propio, una satisfacción funcional propia. Significantes singulares, por supuesto, para ese sujeto. El analista sabe que el que sabe es el inconsciente, pero acepta la ficción de saber sobre la causa del síntoma. Solo espera las asociaciones, sin las cuales la interpretación no es posible. El analista interpreta, sus intervenciones parecen poéticas, reflejando la poesía del inconsciente, manifiesto en metáforas y metonimias. Son válidas aquellas intervenciones propias del registro simbólico imaginario, como la interpretación clásica, dando sentido, o aquella exquisitamente simbólica, como la que juega con una palabra hasta el sinsentido, o aquellas propias del registro de lo real, a saber, las construcciones interpretativas. O las típicas del registro imaginario, comentarios, chistes, intervenciones homólogas, todas ellas a la estructura del sujeto como lo piensa Lacan, ¿no? Esto que decía simbólico, imaginario y real. Cuestionando que la intervención del analista sea exclusivamente la interpretación como lectura de sentido. Intervenciones que solo a precup se comprobará si han tenido valor de acto analítico. Gran parte de los síntomas se resuelven a través de estas intervenciones, sin embargo, algo que la palabra parece imposibilitada de afectar del todo, se repite. Se trata de un goce pulsional que, a pesar del sufrimiento que acarrea, no se deja caer. No se renuncia tan fácil a esa satisfacción pulsional, lo que nos recuerda el concepto de viscosidad libidinal al que aludía Freud. Esto da lugar a un tercer tiempo de la transferencia. Las asociaciones se interrumpen, se pone en escena lo real del goce pulsional. Tiempos de la transferencia que enumero, pero que pueden darse de manera distinta, no ser lineales, sino aparecer en diferentes momentos de un análisis. Si recordamos el historial freudiano del hombre de las ratas, el momento de poner en escena aquello imposible de palabra se produce al comienzo del análisis, cuando el paciente no consigue relatar el castigo terrorífico practicado en Oriente. Freud le asegura que él mismo no tiene inclinación ninguna por la crueldad y lo ayuda con el relato en cuestión. La intervención de Freud se sustenta en lo que se muestra en la escena, a saber, Freud ha sido vestido por el analizante con los atributos del objeto pulsional que está fijado. Su expresión de horror ante el placer ignorado por él mismo así lo testimonia.
Recordemos también que recurre a Freud porque ha hojeado uno de sus libros en el que encontró cómo se esclarecían unos raros enlaces de palabras que le hizo recordar a sus propios trabajos de pensamiento, transferencia simbólico-imaginaria inicial. El final de análisis es un cuarto tiempo de la transferencia, en el que el analista queda fuera de la escena como un deyeto de la operación analítica. El último acto analítico es aceptar, esto es textual de Isidoro B., es aceptar el fin de su función como representante de la representación del objeto pulsional. Tendrá relación para el analista con su propio análisis, la aceptación de dejarse caer de la escena. Es un tiempo para el paciente en el que hacer otra cosa con los restos sintomáticos es lo que pide una realización en lo real. Por quedar abierto el camino del deseo se hacen posibles nuevas sublimaciones que buscan maneras de concreción. Final de análisis liberador, expresión, ¿no?, de la liberación de las ataduras a las demandas e ideales de los otros y asunción del propio deseo. Paso a relatar una viñeta clínica con la finalidad de ilustrar algunos de los conceptos. El paciente es un adulto joven que llamaré Agustín y que demanda tratamiento debido al malestar que le causa su situación matrimonial. Su pedido de análisis es a quien fuera su analista en su adolescencia. Se trata de una transferencia vigente a pesar de haberse concluido un análisis anterior. Podríamos decir que el trabajo liberador de aquel momento de análisis es buscado en este otro momento de su vida, la transferencia simbólico-imaginaria, buscando sentido a lo que padece. En esta nueva consulta relata que no siente deseos de un encuentro sexual con su mujer. Anhela su ausencia para, dice, sentirse vivo. Como ella debe realizar viajes breves con frecuencia por exigencias laborales, Agustín disfruta en su ausencia del encuentro con amigos, es creativo en una rama del arte que practica y además tiene encuentros sexuales con mujeres ocasionales que nunca frecuenta más de una vez. Se pregunta por qué sostiene una relación tan insatisfactoria y al cabo de algún tiempo de su análisis concluye su matrimonio divorciándose. Podríamos establecer hasta aquí un primer tiempo de la transferencia por preguntarse la causa de su padecer. Contrariamente a lo esperado, después de la separación, sobreviene un tiempo en el que dice sentirse vacío. No tiene deseos de encontrarse con amigos, tampoco de abocarse a su actividad artística y ha suspendido todo encuentro con mujeres ocasionales. En ese contexto trae un sueño, indicador de un segundo tiempo de la transferencia relativo a la aparición de aquellos significantes singulares que ciñen su voz. El sueño es este. Había viajado a P, de donde es mi papá. Me encontraba con una mujer joven que se transformaba en vieja, que se llamaba Delia, y que me reprochaba: viniste a seducir a las chicas y a joder a los chicos. Después me acompañaba a una habitación y me abrigaba con frazadas para que no tuviera frío al acostarme en la cama. Son sus asociaciones, el recuerdo de sus viajes a P en su adolescencia, donde todavía vivía gran parte de la familia paterna. Allí tenía una novia y era muy admirado por los muchachos del pueblo, que veían en él al porteño ganador. Por el contrario, en su ciudad era burlado por sus compañeros y hasta por las chicas. Tan apegado a su madre, lo hacía sentir ajeno a la comunidad masculina de sus coetáneos. Su padre jerarquizaba sus charlas con el primo de su misma edad en su adolescencia. Hablaban de política y él quedaba descalificado como interlocutor. Cuando el analista pide asociaciones con el nombre Delia, el analizante responde que al escucharlo le sugirió de Elia y asocia con la estrecha relación con su madre y el momento de quiebre en el que tras el nacimiento de un hermano menor se sintió vacío. Insiste el significante vacío que menciona al inicio de la sesión.
En relación al significante Delia, que se convierte en de ella, propio de los juegos del inconsciente, se comprueba el valor del significante como lo que no tiene a priori un sentido determinado, su multivocidad y su sinsentido ciñendo un goce pulsional, un goce sin falta. El significante Delia, en referencia a una mujer joven que se convierte en vieja, es el que ciñe el goce incestuoso que es cedido en esa vuelta que trae el sueño y que abre a lo que se repite, a saber, serlo todo para una mujer. Eso es lo que se repite. La interpretación subraya que él es si es de ella. Señala el incesto, la dificultad de la operación de separación, por la que el sujeto y el otro quedarían afectados por un doble corte. El sujeto ya no lo sería todo para el otro materno, quien se advendría a esa falta. La imposibilidad del deseo queda ampliamente justificada cuando esa operación no es posible. El deseo por una mujer, ¿no? Se comprueba a Precup el valor de acto analítico que la interpretación del sueño ha tenido cuando a partir de esa sesión Agustín vuelve a su tarea artística, se encuentra más adelante con una mujer a la que le propone una relación continua y que para su asombro su deseo por ella no decae. Se pone en evidencia una certeza sobre sus acciones en el mundo antes desconocida. En ese tiempo, y argumentando que las sesiones online no son de su gusto cuando comienza la pandemia, el analizante interrumpe su análisis. Me hago preguntas. ¿Es ese un tercer tiempo de la transferencia en el que se pone en escena la separación con el analista? Corroboración de que es posible la separación del otro, el otro materno, ¿no? Un largo tiempo después, manda por el chat a su analista la foto de un bebé, su hijo. Por primera vez el deseo de ser padre tuvo lugar y se concretó en lo real. Podemos pensar que se trata de un final de análisis. Al menos el cambio de posición del sujeto muestra que la repetición ya no es posible, que su posición subjetiva ha cambiado. Ya no es aquello que colma al otro materno. Es posible una satisfacción anudada al deseo, anudada a la falta. Tal vez la transferencia todavía está vigente, pero el análisis se ha concluido. Se verá si se demanda otro tiempo de análisis. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar lugar al intercambio, vamos a juntar un grupo de preguntas y después volvemos a la mesa y también vamos a escuchar las preguntas que hacen en el chat del canal. Gracias. Bueno, soy María Casariego, muchas gracias por las dos participaciones que me parecieron muy interesantes y quería hacer dos preguntas desde cierto lugar de ignorancia, quiero aclarar. Aclara, vos mencionás vínculo en relación de objeto en Melanie Klein y a mí, desde mi poco conocimiento de Melanie Klein, me hizo ruido por esta idea un poco que hay un mundo interno que el niño, el bebé proyecta masivamente, pero no entendía muy bien esto del vínculo. Si podés aclararme esto. ¿Y cómo repercutiría esto en la transferencia? Y me vino un chiste, ¿no? Típico de la época kleiniana, en donde un paciente le avisa al analista que está llegando tarde y le dice, pero usted vaya empezando nomás, ¿no? Como esta cosa de que siempre se planteó dentro de la teoría kleiniana la importancia del mundo interno por sobre las experiencias reales y el vínculo. Si esto no es así, bueno, me gustaría que lo aclararas porque esto es mi conocimiento. Y después nombrás la interpretación de la transferencia positiva. Y este es un punto también que técnicamente querría que me lo aclararan los dos. ¿La transferencia positiva se interpreta? Muchísimas gracias.
Por favor, cada uno diga su nombre antes de hacer la pregunta, para que quede grabado. Sí, Mabel Fuentes. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Bueno, dos cositas, solamente una reflexión que me suscitaron, una pregunta. Usted dijo algo que me llamó la atención, que acerca de lo del teatro y la iluminación, la escenografía. Me llamó la atención porque yo desde la teoría lacaniana, que acostumbro a hacer mucho eje del fantasma, siempre tomo un elemento que trae Lacan, que es que el fantasma es como un guión teatral, y acostumbro en mis clases, de manera muy cotidiana, de ilustrar que, bueno, el moi del paciente es como el personaje protagonista y que asigna a las personas de su mundo el rol de los personajes que van bien para ese argumento teatral. Entonces me llamó la atención como que el abismo que existe entre el conjunto del contexto teórico freudiano y lacaniano, encontrar ese punto quizás de contacto. Bueno, respecto de lo de Nora, me parece muy interesante estos 4 tiempos que planteás, y quizás yo me desconcentré en algún momento, pero no escuché que plantearas la travesía del fantasma o algo de eso, o no, porque no se dio en el hilo teórico que venías trayendo. Pero, digamos, en una línea tipo seminario 11, donde la travesía del fantasma está muy ligada a la disolución de la transferencia analítica, no de la capacidad de transferencia inherente a la neurosis. Me preguntaba algo que vos no trajiste, pero bueno, te vamos a hacer trabajar. Sobre los reanálisis. Vos trajiste un reanálisis de un paciente que fue o niño o adolescente y luego de adulto, pero me preguntaba sobre los reanálisis de adultos. En la medida en que Lacan plantea que, bueno, después del final de análisis, la transferencia, o no hay más, podría ir otra, porque no tiene que ser un reanálisis con el mismo analista. Pero yo hace años que vengo preguntándome sobre la capacidad de transferir. O sea, ¿cómo queda, después de lo que Lacan llamaría un final de análisis, en el sentido del tratamiento del otro, sobre todo? ¿Cómo queda la posibilidad de transferir, llegada a alguna situación de la vida en la cual es necesario hablarle a otro otra vez, la posibilidad de transferir o de investir, si vuelve a haber sujetos opuestos al saber, o si es otro tipo de transferencia? Es decir, ¿qué coordenadas teóricas se podrían utilizar para pensar ese, no sé, 5.º tiempo de la transferencia? Silvia Schlaffer. Bueno, ¿se escucha? Bueno, soy Silvia Schlaffer, quería agradecer las dos ponencias muy interesantes. Puntualmente quería preguntarles acerca de un concepto que Ricardo comentaba de analizabilidad. Y pensaba, vos comentabas que yo entendí que de no haber producción de asociación de sueños, tendríamos que revisar el concepto de analizabilidad. Preguntaba cómo pensar esto en la clínica contemporánea y con las problemáticas que advienen, que muchas veces es el armado de un psiquismo más que la reconstrucción a partir de asociación, a partir de producciones de síntomas, inconscientes, etc. ¿No? ¿Cómo pensar hoy el concepto de la organizabilidad de tecnología hegeliana? Y a ambas preguntarles cómo piensan vínculo terapéutico, transferencia. ¿Cómo poder jugar con esos dos términos, diferencias, semejanzas, si lo toman, de qué manera, desde las dos teorías?
Bueno, muchas gracias. Mario Farrés, sumamos una pregunta más y volvemos a la mesa para que contesten Clara y Nora. Hola, ¿qué tal? Soy María Eugenia Farrés. Bueno, muchas gracias. Lindo escucharlos. Sí. Me quedé pensando dos cosas. Una, me gustaría escuchar más sobre lo de Steiner. Sobre lo de Steiner. Y por ahí, no sé si dentro de la línea kleiniana hay algo que pueda ser pensado parecido a esto del acto analítico que traía Nora, si existe, digamos, alguna manera de equiparar un concepto con el otro, si existe. Y Nora, vos decías que vos corroboraste el ejemplo del paciente que la interpretación del sueño, digamos, había sido un acto analítico por sus efectos. No sé si es así o si yo lo entendí mal y bueno, me gustaría que nos contaras un poquitito más sobre eso. Muchas gracias. Bueno, volvemos a la mesa. ¿Quién quiere empezar? Clara, Nora. Muchas gracias por las preguntas. Creo que algo debo haber dicho para generar una idea de analizabilidad, que no es lo que quise transmitir. Me parece que lo que seguramente lo transmití apurada no era la analizabilidad, sino la idea de tomar en cuenta por el sueño también, la colaboración del paciente en lo que llamaría el trabajo analítico, ¿no? El trabajo analítico es un trabajo de a dos, es el trabajo, un co-trabajo, podríamos decir. Esto me lleva también a la idea de las teorías y de los modelos. Tomando el chiste que trajiste, me gusta, pensaba en otro que habla de una persona que quedó en una isla desierta y era un judío y llegan a rescatarlo y encuentran dos templos, ¿no? Dos sinagogas. Y entonces le dicen, pero ¿y esta otra sinagoga por qué? Esa no la piso nunca. A veces nos pasan, creo, este tipo de cosas, nos olvidamos que somos todos, estamos todos tratando de conocer y de trabajar con algo muy complejo, como es la mente y las relaciones humanas, ¿no? Y que, bueno, como casi un caleidoscopio, vamos mirando y organizando la manera de entender esa realidad. No sé si hay abismo, puede ser. A mí me preocupa mucho la fragmentación del psicoanálisis, ¿no? Preferiría pensar que hay, como dijiste vos, modelos en los que nos podemos encontrar más quizás que en las teorías, que son la sinagoga que no podemos pisar, digamos. Incluso fíjense que en la manera de general, organizamos así las mesas, como un contrapunto entre dos teorías que habría que ver cómo lo pensamos, porque si lo pensáramos a partir de un material clínico que las dos hubiéramos trabajado, a lo mejor pasaría otra cosa. Si tenemos que plantear una teoría, yo no planteo teoría, yo lo planteo más como modelos cambiantes, digamos, modelos que puedo modificar. Creo que es otra cuestión, pero en general lo hacemos así. Lo hacemos una especie de, en ese lugar del ring y en el otro lugar del ring está, qué sé yo, una lacaniana y una kleiniana. No lo siento así, lo siento mucho más ligado a esto que trajiste, de que podemos tener encuentros en modelos y no quizás en la teoría. Porque hay mucha política también en la teoría, ¿no es cierto? Hay sustentación de algo que uno necesita tener, qué sé yo. Algo de la proyección, el vínculo, y donde no veías vínculo porque era la proyección masiva. No podría haber una proyección masiva. Si hubiera una proyección masiva se perdería de tal modo la posibilidad de constituir el self que sería imposible el desarrollo. Es decir, que al mismo tiempo que se da la proyección, se da la introyección de aspectos del objeto modificados por la proyección y otros aspectos que son absolutamente contundentes, que son las experiencias reales que ha tenido este bebé. El tiempo
Los tiempos de la transferencia, lamento no haber hablado de esto porque Meltzer lo tiene muy planteado en el proceso psicoanalítico, desde una recolección de la transferencia hasta llegar a lo que llama la muerte del pecho, ¿no? Que podríamos pensar, si no tiene una cierta correlación, digamos, modelística, con lo que vos planteaste, me interesó muchísimo porque son los mismos tiempos planteados desde otro lugar, ¿no? Entonces, la idea de que es un vínculo objetal, y que es un vínculo objetal de tinte narcisista también, porque al producirse esta identificación proyectiva hay una cierta confusión, que es uno de los momentos de la transferencia que plantea Meltzer, entre el sujeto y el objeto, ¿no? Esos momentos en que los pacientes se transforman en analistas de toda su familia y de sus amigos, digamos, ¿no? Otros momentos de confusión, otro momento del umbral de la posición depresiva, lo llama Meltzer, que dice que muchas veces los análisis se interrumpen en ese momento, y el momento de la muerte del pecho y el pasaje al otro bebé, ¿no? A dejar el tiempo de vida dedicado por ese analista en libertad, y el propio tiempo de vida pasando a otras situaciones. La otra cosa es el momento actual. ¿Sabes que eso es muy importante, me parece? Vos lo trajiste. No en relación a la analizabilidad. Para los analistas kleinianos todo fue analizable. Fíjate que trataron esquizofrénicos, trataron niños con digamos, la relación transferencial, tomaron los juegos de los niños como los sueños de los pacientes adultos, trabajaron la transferencia, trabajaron la hostilidad, y en los años 50, tanto Rosenfeld como Hannah Sigal, como Bion, trabajaron con pacientes intrabajables hasta ese momento, con pacientes psicóticos esquizofrénicos también, aunque lo hicieran de modo exploratorio, ¿no? Y todo el análisis del carácter, a partir de Meltzer también, muchísimo más, con los trabajos sobre el claustro, te diría que se estabilizó más todavía el trabajo del borderline psicótico y de la caracteropatía, como aspectos también psicóticos, muy estructurados y congelados de la personalidad. Esto me parece importantísimo porque ofrece la posibilidad de trabajar con pacientes en los que se establece una situación analítica sin que haya transferencia, fíjate, ¿no? Es decir, los pacientes de los que habla Meltzer en el claustro, si están totalmente tomados por esa situación de como rehenes, digamos, ¿no? De un tipo de vínculo en el que las emociones son presentes, son relaciones jerárquicas, son relaciones de uso del objeto y no de relación con el objeto. Son pacientes en los que él plantea, ¿no? La transferencia no se puede establecer porque no hay vínculos emocionales, parecido en cierto sentido al planteo inicial de Freud, con otras posibilidades de pensarse y con otra técnica que él ofrece, ¿no? En el trabajo con el claustro. Y la otra cosa que me parece muy importante, pensando en la actualidad, en las patologías que no solamente se nos presentan, sino con las que también hemos tenido la capacidad o los instrumentos de poder acceder a esos espacios de la personalidad que en otros momentos podían quedar afuera. Y es el número de sesiones con las que trabajamos, por ejemplo. Cómo interpretar la transferencia, cómo trabajarla con la contratransferencia con una sesión semanal. ¿Se desarrolla el mismo tipo de proceso? Me parece que todo esto nos lo tenemos que preguntar y explorar y reflexionar con material clínico, realmente pensando más en lo que hacemos y no adaptándonos tan fácilmente como nos adaptamos al online, que a veces me preocupa muchísimo, que toma pacientes del exterior, sin tener una red de contención para un paciente que puede descompensarse en algún momento y queda colgado del pincel, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo cosas adaptativas que son muy problemáticas. Y seguir pensando. Gracias. ¿Le das lugar a Nora? Bueno, en principio, el tema es, seguramente hay modelos compartidos, y sí, concuerdo con lo que traía Mabel
en relación a la escena, ¿no?, que vos planteabas, el mundo interno y el fantasma en Lacan, ¿no? Pero cada teoría tiene una lógica interna que es muy difícil, ¿no? Es decir, por más que, digamos, justamente la escuela se caracteriza por tener una formación muy amplia, es decir, se ve Freud, se ve escuela inglesa, con todos los autores que mencionaste, y bueno, se ve Lacan también, es decir, Winnicott. A lo que voy es que justamente la escuela se caracteriza por no ser esa sinagoga a la que nunca se pisa. Por eso también es la invitación para que dos panelistas con distinta orientación podamos hacer un intercambio, ¿no? En ese sentido, por eso, digamos, la escuela me parece un lugar tan valioso para este tipo de cuestiones, porque justamente no está cerrado a una escuela. Así que bueno, esto por un lado, y creo que sí, que, digamos, trabajando en material clínico, es probable que las intervenciones fueran diferentes. Sí, estoy segura. A lo mejor la apreciación diagnóstica no lo sé, tendríamos que ver, pero las intervenciones seguramente serían diferentes. Apoyados, bueno, en una teoría diferente cada uno, ¿no? Bueno, voy a tomar algunas de las cuestiones. María, vos preguntabas si la transferencia positiva se interpreta. Y yo quería retomar esto porque, digamos, en la línea lacaniana, la idea es que se interpreta en transferencia, ¿no? Es decir, la transferencia, bueno, habría que ver, muchas veces la transferencia negativa tiene que ver con algún manejo del analista que habría que ver, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto me parece que coincidimos, pero no se interpreta en ese sentido la transferencia negativa o positiva, se interpreta en transferencia, ¿no? Esto por un lado. La otra cuestión que planteaba Mabel, claro que me hace pensar, pero me hace pensar en lo siguiente: clínicamente es un hecho que finalizando un análisis, aún suponiendo que, digamos, el atravesamiento del fantasma fue factible, surgen otras cuestiones que hacen que un analizante vuelva a requerir análisis. Lo que yo observo es que el analizante se vuelve más exquisito en cuanto a que no con cualquier analista, ¿sí? Es decir, uno al principio probablemente sí te recomendaban a alguien y confiabas y bueno, pero después no, hay algo de lo real ahí en juego con determinado analista con el cual uno quiere realizar la travesía o no. Lo que me pregunto es esto: aún atravesando el fantasma, ¿uno funciona por la vida sin fantasma? Esa es mi pregunta. Entonces, bueno, esto por un lado. Otra cosa, Silvia, vos preguntabas del vínculo y la transferencia. ¿Querés decirlo de nuevo? Porque no sé cómo apuntabas. Me parece que es interesante como son dos conceptos que me parece que a veces hay como cierta confusión. ¿Cuánto es vínculo terapéutico? Y yo lo entiendo que el vínculo terapéutico es la base sobre la cual se puede desplegar la fantasmática de la transferencia, pero no es sin vínculo. Teniendo en cuenta que son dos exponentes de dos escuelas tan interesantes, quería saber cómo lo piensa esta cuestión del vínculo terapéutico, la escuela, si se quiere, lacaniana, la escuela kleiniana, no por sinagoga, sino de verdad como para vivir, para charlar y para conocer. Para aprender. Mira, la escuela lacaniana no habla de vínculo en este sentido, en el sentido de que vínculo alude a una relación dual, ¿sí? Una relación dual. Lo que el analista lacaniano hace es justamente tratar de no establecer una relación dual, ¿no? Sino, digamos, una relación dual es una relación donde alguien puede tener con un amigo, por ejemplo, ¿sí? Donde vos contás tus cosas, el otro cuenta las suyas, te sentís identificado o no con eso.
Bueno, en ese plano no trabaja el analista lacaniano, por eso no lo llama vínculo, ¿sí? Pero bueno, será cuestión de seguir pensando. Si existe equiparar acto analítico... vos preguntabas, María Eugenia. Digamos, el acto analítico... Pasa algo que, bueno... digamos, Lacan fue un desregulador del setting analítico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no es que desde la institución se pone una cantidad de sesiones semanales, como si hay diván o no, digamos, los 50 minutos de la sesión, ¿no? En lugar de esto, él lo que propone es el deseo del analista, es decir, ¿por qué? Porque él dice que esta regulación institucional a lo que lleva es a que el analista se sienta más seguro en su responsabilidad, más respaldado, pero que esto no le permite muchas veces, porque se sanciona a sí mismo inclusive, y sanciona lo que sale de lo previsible del paciente como acting out, ¿sí? Entonces, bueno, esto, digamos, él lo cuestiona, ¿sí? El deseo del analista es un deseo que no es, yo quisiera que mi paciente trabaje mejor, gane más plata, o se mude, o tenga hijos, o qué sé yo. No, es un deseo vacío en el sentido de querer que eso funcione, ¿sí? Y que sea posible algo de una intervención en cualquiera de los registros que haga una diferencia. Es decir, que logre que ese sujeto se ubique de otra manera, fantasmáticamente. No quise entrar en el tema del fantasma porque es complicado. Bueno, esto, ¿no? El acto analítico, ¿qué es? El paciente viene repitiendo, compulsión de repetición, ¿sí? Algo pasa en la sesión, algo que maneja el analista, donde ya no es lo mismo que antes, y donde ya es un antes y un después. Ya no va a pasar eso que venía pasando. Bueno, eso es lo que se busca, ¿no? O sea, yo creo que conté acá una vez un paciente que simplemente yo repito algo que él dice. Le digo una oportunidad perdida. Y bueno, justo a ella terminamos la sesión, qué sé yo, ya no había más de qué hablar. El efecto que produjo eso, ¿no? Fue un efecto, digamos, desde tomar la decisión con certeza, estaba en la duda de si embarcarse en un trabajo determinado o no, o seguir con una antigua pareja, o qué hacer con la actual, y qué sé yo. Fue así increíble a mis propios ojos, ¿no? Porque el acto analítico, el analista no lo prevé. Es decir, eso es algo que surge en la transferencia, justamente porque el paciente está en transferencia. Y no es, digamos, no es una interpretación. Es más, la idea es que no todo es interpretable, que hay de lo real. Por eso, qué sé yo, la construcción interpretativa, como una intervención en lo real. Porque la construcción interpretativa tiene que ver con el trauma. El trauma es algo que escapa a la forma y a la palabra. Por eso es real. Lo real es lo que está por fuera de la forma y por fuera de la palabra. Entonces, bueno, esos son los recursos, las herramientas para lograr que eso que se venía repitiendo no se repita. Bueno. Gracias, Nora. Clara quiere contestar algo más y después pasamos a Norberto. No sé si contestar como reflexiones, ¿no? Sí, claro, porque pensaba recién cuando Nora decía no se repite más, ¿dónde pensaba? Afuera del análisis. Afuera del análisis, claro, ahora entendí. No, quería un poco retomar algo de la idea de
del vínculo, el vínculo lo transferencial y me parece, no sé si entendí bien, que estaba hablando de lo que llama la relación, el contrato casi, la alianza terapéutica, ¿no? Es decir, como si hubiera una alianza terapéutica de base y luego entonces la idea de la transferencia que se desarrolla sí o sí. Pero hay un momento para mí en que la transferencia se recolecciona primero, porque el paciente viene al análisis, sobre todo un adulto, con la idea de qué es un psicoanalista. Acá vos lo traías en relación a conformar al otro, digamos, ¿no? Y a la expectativa que el otro tiene. Él lo toma como una recolección de la transferencia que todavía no es transferencia infantil, dice, sino que es lo que un chico podría decir: voy al dentista, voy a la maestra, bueno, ahora muchas veces tenemos algunas situaciones: voy al doctor, voy a la psicóloga, voy a, qué sé yo, a hacerme las manos, no sé. Entró dentro de ese circuito también, ojo, ¿no? Como la banalización de algo, de lo que también, en cierto sentido, somos un poco responsables. Ahora, quería pensar el término vínculo, porque evidentemente no usamos palabras, digamos, que tienen un peso y tienen una polisemia, y necesitamos también definirlas dentro de nuestra propia teoría, digamos, y también son elásticos esos términos. Es decir, que incluso un concepto, algo que pensamos como concepto, pasa a ser preconcepto, digamos, de otro, o tiene tal elasticidad que puede significar varias cosas dentro de una misma teoría. Vínculo, por ejemplo, tal como yo lo entiendo, no es un vínculo dual. Es el vínculo, por ejemplo, del que habla Bion en relación a la posibilidad de unir pensamientos para formar símbolos, ¿no? Lo cual, por supuesto, que tiene una correlación con la escena primaria o con la creatividad de la escena primaria. Es decir, el permitir la unión de distintos aspectos de la mente, que a veces son ideas, cuando pueden unirse en una formación de símbolos, y a veces son lo que llama él como los restos del naufragio, basuritas que pasan ahí por el mar y que no son, no todo lo que aparece en la mente es una idea, y no toda la palabra, y aquí por ahí tenemos algo de diferencia, pero no lo sé seguro, Nora, no toda palabra expresa algo relacionado con una idea, con un significado que no tengo claro si sería también un significante. Muchas veces, hay un planteo de Bion en relación a una tabla que él hace, que es muy antipática, pero a mí me sirve pensarlo, ¿no? La tabla tiene un eje vertical en el que habla de la evolución del pensamiento, la complejización del pensamiento, desde una emoción en crudo hasta la posibilidad de pensar, de tener una idea acerca de eso, de pensarlo, función reverí, materna, mediante, digamos, y luego se va complejizando en mitos y sueños, y después en preconcepciones, concepciones, cálculos algebraicos, digamos, cada vez más complejo. Tiene otro eje, que es un eje horizontal, que a mí me gusta mucho como idea, ¿no es cierto? Que es la idea del uso del pensamiento, donde pasás de una primer eje de la tabla, digamos, donde tenés un proyecto, por ejemplo, ¿no? Está muy lindo pensarlo con los adolescentes cuando tienen un proyecto. Vienen con un proyecto, la familia se escandaliza: voy a vender entradas para una fiesta rave, por ejemplo, y me voy a hacer un montón de plata. Y la cosa legal, y mirá si se muere alguien, y mirá si esto, bueno, y lo acribillan a cosas que pueden pasar. Hay una dificultad para darse cuenta del uso del pensamiento, es decir, que en este chico y en muchas personas se pasa de lo que sería el proyecto, entre comillas, una idea, ¿no?, que aparece, a el casillito de la acción, sin pasar por lo que Bion llama notación, que tiene que ver con la memoria, con poder reconocer un tema que tiene que ver con la conjunción constante, podría hablar horas de eso. Otro tema que tiene que ver con la atención, con la exploración, ¿no es cierto? Hay pasos para el pensamiento. Y entonces esto puede ser muy atacado. Hay una columna muy traicionera en esa misma tabla,
puedo seguir. Una columna muy tradicional en esa tabla que Dios llama la columna 2, que es la que nos engaña, ¿no? La que nos hace negar, es generalmente un triunfo maníaco, ¿no? Triunfo, negación, desprecio. En el análisis con adolescentes esto es el pan nuestro de cada día. Pero también se necesita algo de eso, se necesita un poco de triunfo, digamos, para poder llevar adelante un proyecto. Es decir, es toda una cuestión de balance. Pero entonces el vínculo para mí tiene que ver con el vínculo ligado a esa posibilidad de que las palabras sean realmente símbolos y no sean una degradación de la palabra a un tipo de pensamiento que parece palabra, pero aparece como fanatismo, como propaganda política. Hay un trabajo hermoso de Monique Earl donde él habla de la propaganda política porque él estuvo presente cuando Goebbels y Hitler hicieron su primer discurso público. Y entonces él muestra, digamos, el tipo de discurso que hacen y cómo se genera un dinosaurio, dice él, en las masas, que responde no con ideas, sino con un tipo de pensamiento degradado. No sé qué lugar podría tener todo esto, pero... No, justamente estaba pensando, ¿no? El concepto de significante es justamente algo sin sentido, sin significado, es decir, como trabaja el inconsciente, ¿no es cierto? Es decir, en el sueño, viste que lapsus se hace una palabra de cualquier cosa, ¿no? De pedacito Delia, bueno, o sea que, no, el sentido, digamos, de esta línea, el sentido no es lo que se busca. Por supuesto que en el decir va surgiendo un sentido, ¿sí? Claro. Pero no es lo que se busca ese significante que es la huella de una satisfacción pulsional que aconteció. ¿Cómo pensaría en el pensamiento fanático, por ejemplo, o el pensamiento político ligado... Bueno, así se No, bueno, perdón, pero a lo mejor hay una pregunta... Claro. A ver, Roberto, ¿tenés preguntas para hacer? Nos quedan 10 minutos, así que... Bueno, vamos a- Norberto Lloves, la verdad que es súper interesante, queda corto el tiempo. La verdad que tengo muchas ganas de comentar y hacer algunas preguntas. Una de ellas es que pensaba lo que traía Silvia respecto de transferencia. Y primero, antes de quería hacer un pequeño comentario de las teorías, me parece que cuando invitamos, no invitamos solamente a dos exponentes de las teorías, de diferentes teorías para poder pensarlas, sino también dar cuenta de la transferencia que cada uno de esos exponentes tiene con la teoría, porque la verdad que no todos los lacanianos, no todos los freudianos, no todos los hegelianos nos permiten pensar de la misma manera, ¿no? Y creo que ese punto también es interesante pensarlo, ¿no? Que es la transferencia que cada analista tiene con aquella teoría en la cual sostiene su trabajo, ¿no? Que le va a dar un tinte particular. Y en esta línea pensaba la cuestión entre vínculo y transferencia, que Freud en Dinámica de la Transferencia empieza planteando que cualquier vínculo es transferencial. Claro. Que la diferencia es entre la transferencia regular que se arma, eso de hacer entrar a alguien en un determinado cliché, y la transferencia analítica. Que esto tiene una particularidad que es cuando el analista pasa a ser parte de la producción sintomática, ¿sí? Que ya es otra cosa, ¿no? Que ahí es donde puede hacer uso de eso. Digo porque... Eso lo dice Freud, pero digo, yo transmito un poco lo que dice Lacan, que toma esto como una cuestión... No, digo para ir ampliando los conceptos y cómo pensarlo, no como verdades, sino como modelos de pensamiento, ¿no? Que la neurona de transferencia ya implica ahí una transferencia específica que ya es sintomática. Yo quería preguntar, decir una pregunta muy específica para Clara, que es cuando haces la diferencia entre mundo interno en Klein y realidad psíquica en Freud, si podías aclararlo porque me cuesta mucho pensar de qué diferencia se trata.
ese punto. Y voy a ser muy cortito, tendría varias cosas para ubicar. Y lo otro que te quería preguntar, Nora, es cuando planteas lo que aquel lugar en el cual el otro lo ubicó y en aquel mismo supuso que era convocado, ¿cómo pensás el margen de libertad ahí? Respecto de eso, ¿no? Y por último, voy a, por un poquito de tiempo, Estela Maris Cadenas en el chat de YouTube, además de agradecer las exposiciones, le pide a Clara si puedo ampliar las nociones de misterio y enigma en la transferencia. Graciela Jaime. Primero agradecer, a ver cómo hago para ordenar y ser breve, porque surgieron muchas cosas. Pero ahora al principio agradecer eso, el clima de trabajo. Voy a empezar por el final. Me encantó cuando vi a las dos expositoras dialogando desde distintas perspectivas teóricas, ¿no? Modelos, porque habla de cierto clima de la escuela, que yo también considero que lo propicia, y que invitar personas que trabajan y transmiten el psicoanálisis con perspectivas teóricas diferentes es muy importante. Dicho esto, hay yo en uno de los libros, digamos, donde Nora compilaste. Claro, yo la invité a participar, en parte tengo transferencia, en parte con las teorías que trabaja Clara, y la transferencia con la persona de Nora también, que con Mabel me ayudan a acercarme a la teoría lacaniana. Y yo estoy en una frase de Winnicott que en las cartas que escribe, donde Winnicott dice, convoca él como presidente en el momento de la IPA a armar un congreso donde se debata el uso de la palabra objeto interno. Porque decía que se usaba de tantas distintas maneras, diciéndoselo a Klein, ¿no? Como que él ya estaba confundido y no sabía realmente el uso que se estaba haciendo de ese término. Y me parece que un poco de eso surgió acá con el tema de vínculo, transferencia. Yo empiezo a dar clases el seminario y siempre digo que doy versiones post-freudianas de aparato psíquico, que cada término, los términos, las palabras que usamos tienen una carga conceptual diferente. Entonces la importancia es ponerlas a trabajar para que no pensemos que hablamos de lo mismo. Y último, cortito, Roberto me pidió ese, el tiempo nos corre. El taller 2x1 en el que participamos hace muchos años, un grupo de integrantes de la escuela, lo inicié, que ya después somos, bueno, cointegrantes, ¿no? Pero lo inicié por las ganas de trabajar un mismo material con dos invitadas, que hay muchas personas que han concurrido acá a supervisar un material clínico desde dos perspectivas teóricas diferentes. El interés inicial era que ese material nos permita conmover las ideas del analista. Porque al ponerlo a trabajar y ver las intervenciones de cada supervisor, permitía al analista poder ponerse de una única visión. Ya con el paso de los años nos reunimos sin tanto supervisor externo teórico, pero el grupo está conformado por personas que pertenecemos a modelos teóricos diferentes. Y la realidad es que, si bien, que también es para una investigación, ¿no? Tenemos teorías que nos habitan diferentes, después la dirección de la cura, tomando palabras de otro modelo teórico, no es tan disímil. Y eso es interesante. Así que bueno, muchas gracias. María, vos querías hacer muy cortito, María, y ya volvemos a la mesa. Bueno, muy cortito porque, sí, porque yo creo que una de las preguntas era sobre el uso interno de la psíquica. Otra, iba a preguntarle a Clara si hoy dentro de la posición kleiniana o el modelo kleiniano se sigue pensando la exclusión de los padres o la poca importancia de los padres en las entrevistas. Bueno, esa era una pregunta. Y otra, en relación a lo que planteaba Guión, ¿cómo se podría sumar el concepto de mentalización de Foner? 5 minutos, no. 2 minutos cada una, 3 minutos. No, yo quiero hacer el cierre, hacer un rato, cierra Clara. Para cerrar y para contestarle a Norberto, justamente lo que el sujeto supone que el otro espera, ¿me entendés?
Es decir, esa es la libertad. Claro. Bueno, nada más. Gracias. No, muchas gracias también. Creo que no hay tiempo. Me encanta la idea de hablar de misterio y de enigma. Es un tema sobre el que escribí. El tema de las entrevistas con los padres creo que se ha modificado un montón. En general, yo lo que conozco es analistas que trabajan con los padres, incluso sí, como terapias parentales o como cíclicas, digamos, cada tanto, ¿no? No me acuerdo ahora qué más sabía. La realidad psíquica. La realidad psíquica del mundo interno tiene que ver con, digamos, la realidad psíquica para Freud también es esa realidad verdad que no es histórica, digamos, ¿no? Es la verdad que vamos construyendo. En Klein me parece que es el agregado de los objetos internos, que si tenemos que definirlo, hay hojas y hojas escritas sobre eso, pero yo lo que pensé era, lo único que le faltaba a Klein es que Winnicott le contradijera. Lo único que le faltaba. Pero bueno, en las controversias del año 42, cuando estaban cayendo bombas afuera, y Winnicott dijo, fue lo único que dijo, señores, están cayendo bombas afuera, la gran discusión era la personalización de los objetos internos, ¿no? Es decir, ¿qué creen? Que tienen personas, los kleinianos creen que tienen personitas adentro, y Susan Isaac le contestó, no, los kleinianos, no, los pacientes. Muchísimas gracias, me encantó. Bueno, nos esperamos el miércoles próximo. No sé si... No tenemos, pero el próximo a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana.